Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo número 27 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Mateo capítulo 21 versículos del 33 al 43. Por tercer domingo consecutivo escuchamos otra vez hablar de la alegoría de la vid o de la viña. Decir en este caso que el vino es símbolo de la alegría y que por lo tanto cuando se habla del vino, de la vid, se nos está hablando de esa misericordia, de ese amor que Cristo ha derramado en medio de nosotros a través de esta figura que significa la alegría de encontrarse con Dios. Y por lo tanto, del mismo modo como experimentamos el buen sabor de un vino, también a través de Cristo experimentamos el sabor de lo divino en nuestras vidas, la presencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, la primera historia que hoy encontramos en las lecturas, en el libro de Isaías, nos narra la historia de amor entre Dios y la humanidad. Hace referencia al plantar una viña justamente al tema de la creación. Y por lo tanto, el primer pensamiento que nos deja la lectura de Isaías en este día es que hemos sido creados a imagen de Dios y con la capacidad de amar como Dios nos ama. Dice la primera lectura que el amo de la viña, al sembrarla, esperaba frutos dulces, pero se encontró con agrazones, lo cual nos quiere decir que la respuesta del ser humano a ese amor de Dios no ha sido la más adecuada, no ha sido el corresponder a Dios desde el amor, sino muchas veces desde el egoísmo y de la falta de justicia. Por lo tanto, ante esta iniciativa de Dios, podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuál es la respuesta que yo le he dado a Dios? Por lo tanto, preguntarnos personalmente si nuestra vida cotidiana de cristianos tiende a ser vino, es decir, fruto de buenas obras, fruto dulce a los ojos de Dios, o por lo contrario, somos muchas veces vinagre porque llenamos nuestra vida de amargura, de injusticias, de cosas que no son propias del cristiano, de la tristeza, por ejemplo. Luego, pasando al Evangelio, la imagen cambia. En este caso, la vid va a dar buenas uvas, pero sucede que los labradores no quieren entregar ni los frutos ni la propiedad al dueño. Desde esta actitud injusta deciden apalear y matar a los mensajeros y por último también asesinan al hijo. La motivación que tienen es simple, ellos quieren ser los propietarios de lo que no les pertenece, es decir, de lo que es de Dios. Como sabemos, los labradores de esta viña vienen a ser aquellos sacerdotes o líderes religiosos del pueblo de Israel, que han matado a los profetas y que por último también matan o asesinan a Jesucristo. En esta parábola se nos presenta un desprecio por Dios y por su ley, y eso se demuestra a través de aquellos labradores que no querían tener un amo que les dirigiera la vida. Sin embargo, esto no es solamente para ellos, sino también para nosotros, sobre todo en el mundo actual en que pretendemos vivir alejados de Dios, y hacernos nosotros mismos los dueños absolutos del mundo. Asimismo también los dueños absolutos de nuestra propia vida para decidir, según nuestra voluntad, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero debe decirse que donde el hombre decide hacerse dueño absoluto del mundo, se aparta el don de la justicia y se cae en el error de vivir solamente de la arbitrariedad del poder y de los intereses personales. Evidentemente, como sucede en el mundo de hoy y como sucede en la parábola, el ser humano tiene la autonomía para echar fuera de sí al mismo Dios, en este caso a Jesucristo. Sin embargo, también debemos entender que cuando sacamos a Jesús de nuestra vida, como los propietarios echaron al Hijo fuera de la viña, también estamos expuestos a que nuestra viña, es decir, el mundo, nuestra propia vida, se vuelva terreno infértil que no da frutos buenos y que desprecia siempre lo que es la justicia y lo que es el amor. Jesús anuncia en este Evangelio, al igual que en el Antiguo Testamento también se ha anunciado en la lectura de Isaías, un juicio para aquellos que han sido arbitrarios frente al poder de Dios. En el Antiguo Testamento, evidentemente, después de estas palabras de Isaías, el pueblo fue castigado con el destierro. Y en el Nuevo Testamento se cumple también esa profecía de Jesús de castigo sobre aquellos que han actuado mal cuando es destruida la ciudad de Jerusalén. Pero esta palabra también nos enjuicia a cada uno de nosotros y nos recuerda, como dice el libro del Apocalipsis, arrepiéntete
sino iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Es decir, que el Señor también nos recuerda que si nos apartamos de Él, Dios apartará también su luz de nosotros, lo cual no es una amenaza, sino sobre todo una advertencia para que vivamos en el camino del bien, para que sepamos que si nos apartamos de Dios, nos estamos apartando de todo lo que nos beneficia, y si nos acercamos a Él, estamos luchando y buscando nuestra salvación. Por último, Jesús nos recuerda que la última palabra no la tiene el juicio, sino la misericordia. Por eso nos dice, a través de las palabras del Salmo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Con esto nos quiere decir que Jesús es el fundamento de nuestra vida y que su muerte ha servido para nuestra salvación, para que nosotros podamos acceder al cielo. Definitivamente, la parábola que hoy hemos escuchado tiene su cierre positivo en las palabras del versículo del Aleluya que hoy cantamos en la misa, que está tomado del Evangelio de San Juan y nos dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Es decir, el Señor nos invita a permanecer en Él, es decir, a vivir junto a Él, a cumplir sus mandamientos para poder llegar a la felicidad plena de nuestra vida y así a nuestra salvación. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.